Listo, entonces vamos a compartir la pantalla para continuar con eso. Es lo que decíamos, ¿no? Ayer habíamos comenzado a mirar dos formas de obtener, bueno, hay unas características, miramos unas definiciones, que existen varias formas de tipos de circuitos secuenciales. Bueno, aquí teníamos que los circuitos secuenciales son capaces de almacenar información, bueno, que están hechos con compuertas, que las salidas no solamente dependen de las entradas, sino de la historia de las salidas, o sea, qué valor tenía la salida antes de hacer el cambio, que son la base de los circuitos más avanzados, como los contadores, registros de almacenamiento, memorias, etc. Bueno, ahí había un diagrama de lo que es un circuito digital en general, que también no solamente tiene circuitos combinacionales o combinatorios, sino también circuitos que tienen elementos de memoria. Que la clasificación, habían 3 tipos de circuitos secuenciales, que es una forma de clasificarla, vamos a ver más adelante que hay otra forma. Están los biestables, los biestables, los monoestables y los astables. Los biestables eran los que solo tienen, bueno, son las bases de las básicas de memoria, o sea, las unidades básicas de memoria. Biestables porque tienen 2 estados estables. Los monoestables son los que solo poseen un solo estado estable. Ejemplos de biestables están los flip-flop, ejemplos de monoestables están los temporizadores y los circuitos astables. Esas son las 3 grandes categorías que tenemos. Los astables se caracterizan porque no tienen un estado estable, sino 2 estados metaestables. Un ejemplo característico es un generador de onda cuadrada, por ejemplo, el 555. Sobre este circuito vamos a hablar más adelante, es muy interesante, tiene inclusive el 555, que es un circuito que también se trabaja en electrónica análoga, también se lo puede utilizar no solamente como estable, sino también como monoestable. Pero más adelante vamos a ver qué es lo que tiene internamente, cuál es la circuitería interna para poder entender cómo es que funciona. Bueno, comenzamos viendo los biestables, que son circuitos que poseen 2 estados estables, o abreviado, los biestables son llamados los flip-flops, FF. Características de los flip-flops son de que tienen 2 salidas, una en su estado normal y la otra en su forma invertida, o sea, complementada. Eso es lo que caracteriza normalmente a los flip-flop, tienen 2 salidas. Las entradas normalmente pueden ser varias, pero así un flip-flop básico debe tener 2 entradas también. Una para que lleve la salida al estado de set, es decir, estado de set o establecer significa que la salida Q se ponga en 1. Y estado de reset es de que la salida Q se vuelva a 0. En muchos libros o textos hablan set es establecer y reset es lo que llaman limpiar o hacer que la salida se vuelva a 0, o sea, resetear. ¿Sí? Cuando usted resetea su computador, ahí viene la palabra, o sea, volver todas las variables en 0. Bueno, entonces, bueno, puede tener más de una entrada, otras entradas que son entradas para, por ejemplo, para independizar las salidas, ¿no? De las entradas. Bueno, pero eso ya son características ya de cada diseñador. Pero por lo menos un flip-flop debe tener las 2 salidas, que son su estado normal y estado invertido, y unas entradas que hacen que esas salidas se vuelvan, adquieran sus valores, Q y Q negado. Bueno, para poder entender el flip-flop, comenzamos con el flip-flop básico, que es hecho con compuertas NOR, o también con compuertas NAR. Comenzamos con compuertas NAND, y para poder entender un flip-flop básico, pues había que recordar la tabla de verdad.
que ya sabemos que una compuerta NAND responde con 1 la presencia de 0 sus entradas. La única forma que de su salida sea 0 es de que ambas o todas las entradas sean 1. Entonces una forma de hacerlo de un flip-flop básico, o sea, una memoria básica mínima o básica o latch también lo llaman, es colocando dos compuertas NAND de esa forma, ¿no? De tal forma que la salida de la una se sirva de entrada de la otra. ¿Sí? Entonces analizábamos de que esta forma de ensamblar compuertas NAND establece unos estados en donde las salidas se mantienen, ¿no? Por ejemplo, para unos ciertos valores de entrada, que se le van a llamar set y reset. Entonces, en el caso de las compuertas NAND era cuando ambas entradas estaban en 1. Ese es el estado donde se memoriza, o sea, que set y reset estén en 1, entonces el valor que tenga la salida se mantiene. Ese es el estado que memoriza. ¿Sí? Sí, porque las compuertas NAND, cuando hay 1 en sus entradas, no me dicen nada a la salida. Puede que la salida esté en 0 o esté en 1. Entonces eso es importante. Entonces esta compuerta NAND que comenzaba, el estado inicial era que sus entradas C, S y R estén en 1. De ahí se inicializaba. Entonces si yo quiero que la salida se me vuelva 1, la salida Q, siempre voy a hablar de la salida Q, pues obviamente que existe la otra, que es la Q negada, ¿no? Que debe comportarse exactamente lo contrario, o sea, se complementa con la salida Q. Entonces, hacer que Q valga 1 es setearlo, o sea, y hacer que la salida Q valga 0 es resetear. ¿Sí? Entonces, para este caso de la compuerta NAND, eso se hace colocando un 1, es decir, colocando un 0 en el set, o sea, más bien hablemoslo de pulsos, ¿no? Más bien esa es una forma más fácil de entender. O sea, un pulso negativo en el set, ¿sí? Hace que la salida se vuelva 1. Y un pulso negativo en el reset hace que la salida Q se vuelva 0. O sea, se limpia la salida. Bueno, ahí está, miramos eso como, bueno, de dónde se inicia, cómo evoluciona, y aquí teníamos la tabla de verdad, esta es la tabla resumida, ¿sí? Ahí está. Es decir, en el caso de un flip-flop hecho con compuertas NAND, un FF, se comienza con 1, 1. O sea, esta tabla deberíamos haberla colocado al revés, comenzar con 1, 1, ¿no? 1, 1 es el estado de donde mantiene, o sea, memoriza los estados que tienen las salidas. Tener 1, 1 en las entradas para el flip-flop hecho con compuertas NAND mantiene el estado. Para hacer set se manda un pulso negativo, o sea, estar de 0, pasarlo estando en 1, pasarlo a 0 y volverlo a 1. O sea, esa es la forma en que se setean. O sea, yo le mando un pulso negativo aquí, estando obviamente en 0. Perdón, en 1. Disculpen, el 0 es el otro flip-flop. Estando en 1, un pulso negativo en el set hace que siempre que la salida se me vuelva a 1. Y un pulso negativo en el reset, o sea, estando en 1, entonces hace que la salida se me vuelva 0. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Un pulso negativo en el reset, ¿sí? Es decir, estando en 0 y pasarlo, estando en 1, pero estando en 1 y pasarlo a 0, entonces, miren, estando aquí en 0, la salida se me vuelve 0. ¿Y cómo hago para que se me vuelva 1? Entonces colocamos un 0, ¿sí? Y aquí la salida se me vuelve 1. Este estado es el estado que memoriza y este es el estado que debo evitar. Perdón, estoy al revés.
Este es el estado que debo evitar, que ambas entradas estén en cero, porque ambas entradas en cero, aquí en 0, 0, sabemos por la compuerta NaN que si hay un cero en sus entradas, entonces ambas salidas se vuelven 1. Este es el que debo evitar, que ambas entradas, ese estado no válido, sino estén en cero. Ese era para el caso del flip-flop con compuertas NaN. También vimos el otro, ¿no? Vimos el otro que es el con compuertas NOR. ¿Sí? Bueno, hicimos unos ejemplos allí. Este es el de compuertas NOR. Tiene la diferencia con el anterior, que el anterior funciona con pulsos negativos, este funciona con pulsos positivos. Recordemos la compuerta NOR. La compuerta NOR responde con ceros, ¿sí? La presencia de unos en sus entradas, ¿sí? Si una de las entradas está en 1 o ambas, su respuesta es 0. Pues una forma también de verlo es que la compuerta NOR es el inverso de la compuerta OR. Sabemos que la compuerta OR 1 más 1 siempre va a dar 1, pero como esta es la invertida, entonces da 0. ¿Sí? 1 más 1, si fuera una compuerta OR, pues da 1, pero el invertido da 0. Entonces, pues acuérdense de eso, ¿no? La compuerta OR responde con ceros la presencia de unos en sus entradas. En base a eso se hace el flip-flop tipo NOR, haciendo la misma, ¿no? El mismo ensamblaje, o sea, colocando la salida de una de las compuertas como entrada de la otra. Eso se llama la retroalimentación. Y eso hace que las salidas también dependen del estado que tenían las salidas en el instante en que se hace el cambio. ¿Sí? Este caso de la compuerta NOR, al contrario, respondía con pulsos positivos. ¿Sí? Entonces, es decir, que un pulso positivo en SED o en reset hace que la salida cambie. Si es un pulso positivo en el set, hace que la salida Q se vuelva 1, y un pulso positivo en reset hace que la salida Q se vuelva 0, o sea, se resetea. Siempre y cuando, claro, se inicia con ambos en 0, ¿no? O sea, ambas entradas deben ser en 0. Bueno, hay un estado no inválido que es cuando ambas entradas están en 1, ¿sí? Porque recuerden que si ambas entradas están en 1, las compuertas no responden con ceros la presencia de 1 en sus entradas. Si ambas están en 1, pues las salidas, tanto Q como Q negado, van a estar en ceros y por lo tanto es un estado que no debe evitarse, ¿no? Que es inválido. O sea, no responde al diseño de un flip-flop. Un flip-flop siempre se lo diseña para que tenga sus salidas complementadas, ¿sí? Es decir, si la una está en 0, la otra debe estar en 1 y al contrario. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vimos ayer. Bueno, ahí está la tabla. Sí, recuerden, entonces responde con pulsos positivos. Pulsos positivos en las entradas. ¿Sí? O sea, aquí, por ejemplo, si yo estando en 0, o sea, de ahí sí comienza 0, en reset, si yo mando un pulso positivo aquí, entonces lo que va a hacer es hacer que la salida Q se me vuelva 1. ¿Sí? Y al contrario, un pulso, bueno, ya sabemos que la otra salida está en 0. Y un pulso positivo en el reset, estando en 0, obviamente, hace que la salida se me vuelva 0. Se hace limpia, se resetea, se vuelve 0. ¿Sí? Y el estado inválido es cuando ambos están en 1. ¿Sí? El que debe evitarse es este. Bueno, eso es lo que vimos ayer, los dos tipos de flip-flop básicos o flip-flop RS también los llaman. Bueno, entonces, ¿qué más fue que vimos? Vimos a la ecuación lógica, ya dijimos. Esta es la ecuación lógica para un flip-flop NOR. La salida, como se dan cuenta, Q sub n más 1 depende de la
Q sub n más 1 significa el estado siguiente al que tenía Q en el estado anterior. Y miren que el estado siguiente, Q sub n más 1, depende del valor de Q que tenía antes. Obviamente que también depende de S y de R, ¿no? De las entradas. Entonces, en el caso de cuando se quiere hacer la ecuación lógica, para estos tipos de flip-flop se tiene que tener la salida en el estado anterior, sirve de entrada también, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos. Bueno, ahí hicimos unos ejemplos para determinar cómo iba evolucionando el flip-flop a medida que se metían pulsos positivos, cómo iba cambiando Q. También hicimos otro para Q y Q negado. Ahí miramos este ejemplo, un diseño de una alarma, utilizando un flip-flop RS básico, o sea, teníamos aquí unos elementos para accionar una alarma. Sí, lo vimos que aquí tenemos un fototransistor, que es un dispositivo que se ilumina, o sea, necesita luz para que cuando le llega luz a la base se comporta como un circuito cerrado, o sea, hay un corto entre el colector y emisor, y cuando no hay luz se comporta como un circuito abierto, un circuito abierto. O sea, se aíslan entre el colector y el emisor. Entonces hace de que el transistor esté en el estado de corte o saturación, entonces eso hace de que las entradas S esté en 0 o en 1, ¿sí? Está en 0 cuando está en corto y está en 1 cuando está abierto. Entonces es lo que activa las entradas de ese flip-flop, y tenemos para apagar esa alarma, tenemos otro switch normalmente cerrado que está conectado a tierra. Cuando yo lo quiero apagar la alarma, pues simplemente oprimo ese botón, o un pulsador se llama también, y deja de funcionar la alarma. Eso lo vimos ayer. Bueno, este circuito tendrán en cuenta porque también lo podemos utilizar para otro tipo de circuitos que vamos a ver más adelante. Bueno, y ayer les dejé un ejercicio para ver cómo, ahora ya voy a ver cómo, si entendieron o no. Un ejemplo práctico era este, ¿no? De la alarma. Otro ejemplo era el de este. Analice y describa la operación del circuito de la figura. Bueno. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos otra vez un flip-flop NAND, hecho con compuertas NAND, miren la forma. Y tenemos un switch, ¿no? Que puede estar en la posición A o en la posición B. Las salidas del flip-flop están conectadas a unas compuertas AND, donde una de las entradas de cada una de esas compuertas AND están conectadas a una señal de 1 kHz, una onda cuadrada de 1 kHz. Entonces se trata de ver qué va a pasar con las salidas, cómo son las salidas X sub A y X sub B. ¿Sí? Bueno, ahí está. El interruptor se emplea para iniciar o borrar el flip-flop NAND. ¿Sí? Registro básico, con el objetivo de producir Q y Q negado señales libres de contacto. Bueno, eso de libres de contacto quiere decir que pues no hay ruido, ¿no? Cuando se hace el cambio aquí, porque si esto es un switch mecánico, ¿sí? De todas formas, pasar algo mecánico, hay fracciones de tiempo donde no están ni en uno no están en una posición o en otra. Entonces, para eliminar esas señales libres, esas señales, digamos, que son aleatorias, se utiliza un sistema de un flip-flop, así, de esta forma, ¿sí? Entonces, porque él almacena el estado hasta que el otro haya hecho el cambio. Entonces, eso es muy común en circuitos electrónicos, ¿sí? Utilizar este tipo de configuración para eliminar digamos, el ruido mecánico que puede haber en un switch normal. Libre, entonces la idea es ver qué va a salir en las salidas. Entonces, estas salidas controlan el paso de una señal de 1 kHz a través de las compuertas AND, y sus salidas son X sub A y X sub B. Y se trata de llenar ese
ese cuadro. A ver cómo les fue a ustedes. ¿Qué pasa cuando el interruptor está en la posición A? ¿Qué significa que está en la posición A? Entonces, si está en la posición A, que aquí esto es tierra, entonces aquí esto es 0. Este está en ¿qué? El CD está en 0. 0. ¿Sí? Este otro está alimentado. Si el switch B está, ¿qué valor lógico tiene aquí? Tiene un Va a tener un 1, ¿no? Entonces ya sabemos que esta es una configuración de un flip-flop básico con compuertas NAND. Entonces el hecho de que CD está en 0 y RCD está en 1, ¿qué significan las salidas? Lo podemos analizar o mirando pues cuál es el comportamiento de una compuerta NAND, ¿no? Ya sabemos que una compuerta NAND, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo responde a la presencia de ceros en sus salidas? con un Con un 1, ¿no? No importa que tenga en la otra entrada, ella desde que una de sus entradas esté en 0, siempre va a haber un 1. ¿Sí? Este 1 pues va a pasar acá y entonces es una compuerta AND. 1 más 1 da 1, pero como es una compuerta NAND, entonces aquí da un 0. 0. ¿Sí? Pues el 0 pasa aquí y mantiene este 1 de aquí. Entonces si aquí hay un 1 y esta es una compuerta AND, es AND, y la compuerta AND, ¿cómo trabaja ella? ¿Sí? ¿Cuál es la tabla de verdad de la compuerta AND? Ese Solo es es el 1 cuando productor. ambos son Claro, unos. o sea, aquí, digamos, como aquí ya tengo un 1 garantizado de aquí, entonces ya sabemos que una compuerta AND, digamos, si yo tengo, digamos, llamémoslo A, producto lógico 1, A por 1, o sea, el álgebra de Boole me dice que esto es igual a A. Entonces lo que entre aquí es una señal de onda cuadrada, va a pasar acá. ¿Sí? Entonces aquí va a haber una señal de 1 kilohertz. Y vemos acá, como aquí hay un 0, aquí en la otra compuerta, 0, ¿sí? Digamos, cualquier valor X por 0 da, porque da 0. ¿Sí? Entonces aquí va a haber 0. Cuando el switch está en la posición A. Entonces aquí va a haber una señal de 1 kilohertz. ¿Está claro? Y aquí va a estar, ¿cuánto? 0. 0. ¿Qué creen que va a pasar en el caso de que se pase el switch a la posición B? Es al contrario. Es exactamente lo contrario, ¿sí? Si yo coloco este switch acá en B, ¿sí? Entonces aquí este ya no va a estar, este B ya va a ser, ¿cuánto? 0. Aquí va a estar 0. Y como es una compuerta NAND, ¿sí? Entonces aquí ya no va a ser 0, sino Va a salir de eso. 1. ¿Sí? Compuerta NAND responde con 1 la presencia de ceros en sus entradas. ¿Sí? Y acá va a ser exactamente lo contrario. ¿Sí? El hecho de que haya un 1 aquí ya, ¿sí? Ese 1 lo podemos pasar para acá. ¿Sí? Y si este está aquí, está unido aquí, este está abierto, esto ya está abierto aquí, esto va a estar en 1, ¿no? 100. En 1 y 1 por 1 da 1 y negado da 0. 0. 0, entonces aquí ya va a estar aquí va a estar esto 0, por cualquier cosa da 0. Entonces aquí esto va a estar en 0. ¿Sí? Y en cambio acá, ¿qué pasa? La señal. Aquí pasa la Sale. señal. ¿Sí? Porque aquí ya tengo un 1. Aquí ya tengo un 1. 1 por cualquier cosa pasa esa señal.
aquí pasa la señal. Entonces aquí tenemos una señal de 1 kHz. Y aquí tengo 0. ¿Sí? ¿Está claro? Se utiliza mucho este tipo de configuración. Inclusive ya en una práctica de laboratorio se utilizó eso. Esta configuración de compuertas NAND colocadas así. Para garantizar que la salida aquí sea exactamente sea un 0 o un 1, o sea un pulso limpio. No tenga algo así como que sube y baja, así. Sea un pulso limpio. Ya sea subiendo o bajando, no haya unos pulsos aleatorios. Se llama una configuración de interruptor sin rebote, lo llaman muchas veces. Bueno. Eso entonces es un ejemplo de un flip-flop ahí. NAND, un registro básico también. Bueno, están las respuestas. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, pero bueno, aquí ya de pronto había que analizarlo un poquito. Se llama un ejemplo de un circuito secuencial asíncrono. Bueno, la palabra asíncrono se refiere a que no hay lo que se denomina aunque eso vamos a definir más adelante, un dispositivo llamado reloj. Es una onda cuadrada que lleva el ritmo a la cual los cambios se van a dar en un circuito secuencial. O sea, asíncrono quiere decir que no tiene una entrada de reloj. Aunque esa la definición la vamos a dar más adelante, no me preocupe. Pero ahorita vamos a ver una especie de ejemplo como para irnos metiendo este cuento de los circuitos secuenciales. Entonces se trata del siguiente problema. Entonces dice, construir un circuito que permita conectar y desconectar un motor de corriente continua de 12 voltios, pero me dicen que debo utilizar 2 switches, o sea, uno para iniciar y otro para parar. Los switches llamados pulsadores normalmente abiertos. NA significa pulsador, normalmente abiertos. O sea, dos pulsadores normalmente abiertos. O sea, el uno me va a servir para, cuando yo lo oprima ese botón, me va a prender un motor. Y cuando oprima el otro, llamado stop, lo va a parar. O sea, ustedes me pusieron en ese problemita de diseñar un circuito de tal forma, pues esa sería una solución, ¿no? Un circuito secuencial asíncrono se llama, un ejemplo. Entonces miremoslo, analicémoslo, luego vemos por qué se llama asíncrono. Bueno, esta solución que se plantea ahí, si realmente será la solución que yo tengo, o sea, aquí tengo una fuente, tengo el motor y tengo un pulsador, eso es lo que llama un pulsador, pero aquí solamente tengo uno solo, ¿no? Aquí se está pidiendo que utilice 2, uno para iniciar y otro para parar el motor. Es decir, podría decir no, que los dos estén en una misma posición, pero miren que será que esta es la solución, ¿qué problemas tiene este circuito? Pues yo podía pulsarlo, ahí está normalmente abierto, quiere decir que si yo no lo pulso, pues está abierto, y cuando lo pulso quiere decir que cierro los dos, este punto se une con este y este punto se une con este, entonces allí va a circular corriente suministrada por esta fuente y el motor ya va a empezar a funcionar. Pero esa será la solución. ¿Qué problemas tendría ese circuito? O sea, para que funcione el motor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que siempre esté funcionando? ¿Qué dicen ustedes? Tendría que mantenerlo pulsado todo el tiempo. Eso no sería una solución práctica, ¿no? Eso no sería pues, algo que es deseable, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa nos damos? Entonces vamos a recurrir a ver cómo lo implementamos utilizando un circuito secuencial.
Vamos a utilizar aquí unas compuertas, vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. O sea, este no es la solución al problema, ¿no? ¿Sí? No es la solución que yo quiero. Entonces vamos a plantear la siguiente ejemplo de un circuito asíncrono. Al principio puede causarnos un poquito de dificultad de entenderlo, pero luego ya lo vamos a asimilar. Bueno, aquí hemos colocado dos compuertas, una compuerta OR y una compuerta NAND. ¿Sí? Con color verde la compuerta NAND. No me quedó muy bueno el dibujo, pero bueno. La idea es que funcione un motor. Bueno, por acá, bueno, hay un transistor para que esté en el estado de corte o saturación. Bueno, va a estar... ¿cuándo va a funcionar este motor? Este motor va a funcionar pues cuando aquí a la salida haya un 1, o sea, haya corriente, haya un voltaje entre este punto y tierra, y entonces por aquí circule una corriente. En ese momento pues debe ser tal esa corriente que sature este transistor y por lo tanto una lo que se llama el colector con el emisor, o sea, se comporte como un circuito, cortocircuito, y entonces aquí ya le llegue corriente al motor, porque aquí hay otra fuente de 12 voltios, pues esa fuente ya va a tener su tierra y entonces va a circular corriente por el motor. No, la presencia de este diodo es como para que para que no se dañe el motor. Bueno, eso ahorita no lo vamos a explicar. Pero es necesario colocar siempre un diodo en esa forma. O sea, es para que no se, la corriente que se genera cuando se apaga el circuito no dañe el motor. Bueno, pero ¿cuándo va a haber un 1 aquí? ¿Cuándo va a haber un 1? Vamos a, esto digamos, esta parte de acá es lo que en electrónica se llama circuitos de control. Acá es, digamos, el circuito de potencia que hace que funcione algo, ¿sí? La electrónica se divide en dos partes, la electrónica de control y la electrónica de potencia. Entonces, vamos a ver la electrónica de control está dado por estas compuertas. ¿Y por qué? Y aquí ya aparecen los dos switches. Un switch para iniciar, para start, o sea, para cuando yo lo una, este es un switch normalmente abierto. Sin pulsarlo está abierto. Al pulsarlo se une. Tenemos uno para inicializar o start y el otro para parar. Miren cómo es que funcionaría esto. ¿Por qué estas compuertas colocadas de esta forma? O sea, una compuerta OR y una compuerta NAND. Perdón, disculpen, colocadas en una configuración especial tienen, miren, la salida de la compuerta AND se la ha colocado como entrada a la compuerta OR. Eso es característico de los circuitos secuenciales, pues se llama un circuito secuencial. Bueno, lo de asíncrono es porque no hay, lo síncrono, vamos a ver más adelante, que es una señal de onda cuadrada, es la que dice cuándo se hacen las cosas. Esto no tiene esto. Más adelante vamos a ver esto, lo de los circuitos síncronos. Entonces, veamos cómo lo entenderíamos esto. ¿Por qué cuándo va a haber un 1 y ese 1 se va a mantener ahí? Entonces, analicemos. Miren, si estos switches están abiertos, si este switch está abierto, esta entrada de la compuerta OR está conectada, bueno, hay una resistencia ahí que sabemos que es necesaria esta resistencia para que cuando yo cierre este switch, pues aquí no vaya a dañar a la fuente, ¿no? Porque la fuente, aunque aquí yo digo 5 voltios, esta fuente tiene su tierra también. Entonces, si no existiera esta resistencia, es como colocar en corto a la fuente. Entonces aquí, ¿qué va a haber? ¿Qué valor lógico va a haber aquí en esta entrada OR? A esta entrada. Día 1. No, si está conectado a tierra, mire, está Ah, al conectado principio sin presionar el cero. sin presionarlo, sin presionarlo. Aquí hay un 0, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues está conectado a tierra. Esta compuerta AND, aquí, como esto está abierto, ¿qué valor lógico tiene esta entrada? 0 y también su salida. ¿Cómo? Sería 0. Analícelo. Si está abierto esto no está conectado a tierra. Aquí, ¿qué valor lógico hay? Ah, claro, sí, vale con el de 5. Entonces ¿Cuánto? vale 1. Aquí valor lógico 1. Valor lógico 1. ¿Sí? Valor lógico. Ese 1 está allí. Y sabemos que una compuerta AND, pues para que
Ya sabemos en la tabla, ¿verdad? La compuerta AND, pues para que una señal pase acá a la salida. Bueno, quitemos quitemos ese uno que está bien. Entonces aquí necesita la otra entrada, ¿no? La otra entrada de la compuerta AND es la salida de la compuerta OR, ¿sí? No sabemos qué hay, ¿sí? No sabemos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Aquí está, repito, esta compuerta AND está esperando que aquí haya un 1 para que aquí poder sacar un 1 aquí a la salida. Esta compuerta OR, ¿cómo responden? Pues las compuertas OR responden, pues simplemente ya sabemos que una compuerta OR es una suma lógica. 0 más 0 da 0, 0 más 1, 1 más 1 o 0 más 1 siempre va a dar un 1. Entonces, para aquí a la salida haya para que aquí a la salida haya un 1, necesitamos que haya acá un 1, aquí en este. ¿Sí? Entonces, pero como todavía no sabemos, porque esto está abierto, aquí no sabemos que haya. ¿Sí? Entonces, está esperando esta compuerta OR que haya aquí algo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver, analizar lo que ocurre cuando yo oprimo, dice Start. O sea, yo voy a tratar de ver si funciona esto. La idea es que si funciona es que cuando yo cierre estos dos, este motor debe funcionar. ¿Y por qué va a funcionar? Pues si al cerrarlo, ¿qué pasa? Pues, al cerrar, ¿no? Al cerrar esto, o sea, si yo cierro esto aquí, al cerrar este switch aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué entrada viene aquí? Ahí sería 1. Aquí hay un 1, ¿no? Que hay un 1 lógico. Entonces, ya sabemos que una compuerta OR con un 1 que haya en una de sus entradas, ya responde con un 1, ¿sí o no? 1. Sí. Entonces ya como la compuerta ya tenía un 1 y este 1 con este 1, ¿sí? Y aquí la salida se vuelve 1, ¿sí o no? 1 por 1 da 1. Es compuerta AND, producto lógico. Entonces allí ya empieza, aquí hay corriente, el transistor se satura, le llega suficiente corriente a la base, de tal forma que entre colector y emisor se comporta como un cortocircuito, o sea, es como si el colector se conectara a tierra, entonces aquí a esta fuente de 12 voltios tiene su tierra, entonces el motor funciona, listo. Pero miren que un switch normalmente abierto es solamente se lo pulsa durante un tiempo, una fracción de tiempo. O sea, lo pulsas y lo sueltas. ¿Sí? O sea, él vuelve a su estado normal, eso tiene un resorte. Se oprime usted y lo suelta, o sea, él vuelve a abrir. ¿Ustedes qué creen que va a pasar allí? Entonces, cuando se suelta eso. O sea, lo vuelvo a abrir. ¿Mm? Eso es lo interesante de estos tipos de circuitos, que yo en ese momento, o sea, el circuito guarda la información. Este 1 se mantiene aquí. ¿Sí? Este 1, el hecho de que yo suelte esto no se va a quitar de aquí. Este 1 se mantiene aquí y va a seguir a pesar de que este switch se haya vuelto a abrir. Entonces él va a seguir funcionando, el motor funciona y sigue funcionando. O sea, este memoriza ese estado 1 y lo mantiene. Este 1 llega aquí, 1 más 1 es 1 y sigue prendido el motor. Y seguirá allí prendido. ¿Cómo hago para apagarlo? El otro switch. Entonces viene el stop. ¿Y el stop qué hace? Cuando yo oprimo el botón stop, ese es otro switch normalmente abierto. Cuando uno va y compra y dice, déndame un switch normalmente abierto, es un switch que sin pulsarlo los dos terminales del switch están abiertos. Entonces, cuando yo lo uno, o sea, lo presiono, entonces se unen estos dos terminales, ¿sí? Se unen estos dos.
Entonces es como si yo conectara esta entrada de la compuerta AN a ¿qué? Cero, la tierra, 0 voltios. Y la salida es... Entonces ya sabemos que una compuerta AN, cuando tiene una de sus entradas 0, esto es 0. Entonces ya no hay corriente, la corriente ya deja de circular a la base del transistor. Entonces esto ya deja, se aísla, ya entra el transistor, pues si la corriente es 0, es como un transistor en estado de corte, ¿sí? Se hace un switch abierto, o sea, esto ya no es como si estuviera aislado entre colector y emisor. Entonces ya no se cierra el circuito de la fuente de 12 voltios porque no tiene tierra, no tiene como que circule corriente a través del motor. Entonces se apagará el motor. ¿Está claro? Entonces miren que lo interesante de este circuito asíncrono, secuencial también se denomina, es que esta conexión de la salida de esta compuerta AND como entrada de esta otra compuerta OR hace que el valor lógico se memorice, se quede allí, mientras no haga otra cosa, por ejemplo, oprimir el switch stop. Esta sería la solución que pide el problema. Dos switches normalmente abiertos, que el uno me sirva para prender el motor y el otro me sirva para apagar. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces voy a borrar todos estos pocos de dibujos y vamos a mirarlo en el simulador. Dice, la realimentación le recuerda al circuito que el switch start fue activado. Para anular la orden start se pulsa stop. Bueno, la simulación la tenemos allí, pero la hice en Cocodrile. Pues Cocodrile tiene los elementos. Aquí está el motorcito, están los switches push o pulsadores que están normalmente abiertos, tiene 5 voltios por aquí para este circuito de control, o sea, para que funcionen las compuertas, y tiene una fuente de 12 voltios para que funcione el motor. Entonces, voy a ver si puedo entrar al simulador para ver si funciona. Entonces voy a dejar de compartir las diapositivas para poder entrar al simulador que es este. Así es. Lo voy a hacer más grande para que lo miren. Ahí está. Ah, bueno, esta es otra versión que hice, perdón. Esta versión, ya que la puse aquí, también se la puede hacer directamente con un flip-flop RS, ¿no? Bueno, pero el de las compuertas es, o sea, este flip-flop RS hace el papel de lo que hacen las dos compuertas. Pero bueno, aquí lo hice también con un fototransistor, ¿sí? Bueno, ya que lo tengo aquí, lo voy a hacer funcionar. O sea, las dos opciones son válidas. También tengo un start y un stop. Entonces miren que cuando... Este podía servir inclusive es como más, ¿qué le digo yo? Más moderno, ¿no? O sea que cuando yo haga pasar la mano o lo que sea, un obstáculo a través de un sistema pues que detecte que haya una luz, o sea, pasa la mano y que interrumpa el rayo de luz, inicialice el motor. O sea, durante una fracción de tiempo deja de llegarle luz a la base del fototransistor y hace de que el circuito funcione. Bueno, aquí, digamos, ya que lo tenemos aquí, veamos también, es lo mismo, ahora miramos el que se proponía, ¿no? También tengo, miren, inicialmente, tal como está allí, pues vemos que el motor está apagado. Este flip-flop RS, la salida Q es 0, o sea, por lo tanto, si la salida Q es 0, no hay corriente por aquí, no hay corriente. Entonces este transistor está en estado abierto, o sea, no hay corriente, a este motor no le llega voltaje, pues porque no hay conexión a tierra todavía. Se necesita que circule corriente en el fototransistor para que esta fuente de 12 voltios que está arriba tenga su tierra y
circule corriente a través del motor. Y eso va a ocurrir cuando este Q valga 1. ¿Y por qué no vale 1 en ese momento? Porque tanto R y S son los estados que memorizan, ¿no? Mantienen el estado anterior. Pues si el estado anterior está apagado. Está apagado, se mantiene. 0, 0 es un flip-flop RS básico, hecho con compuertas NOR. O sea, el estado 0, 0 es el que memoriza. Entonces, ¿qué debo hacer para que funcione el motor? Entonces, simplemente interrumpir el rayo de luz al fototransistor. Entonces, voy a mover esta lamparita y veamos, muevo y regreso. ¿Sí? Y el motor se observa que empieza a funcionar. ¿Se ve? ¿Sí? O sea, pasa a Q vale 1. ¿Sí? Ahí se va a mantener, no importa que yo siga haciendo esto aquí, moviendo el start, va a seguir prendido el motor. ¿Sí? O sea, ese flip-flop mantiene ese estado, porque 0, 0 es el estado en que memoriza. Ese estado 1 de la salida Q se mantiene bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago para apagar el motor? Entonces tengo el otro switch, ¿no? Este es un switch normalmente, en este caso se llama un switch normalmente cerrado. Bueno, ahí sí había una diferencia con el anterior, que en este caso necesito un switch normalmente cerrado. ¿Por qué necesito un switch normalmente cerrado? O sea, que sin pulsarlo, los dos terminales del switch estén unidos. Porque necesito que R esté en 0. Si están unidos, miren que allí la entrada R está en 0, está en tierra de 0, está unido a tierra. ¿Sí? Bueno, aquí dejó de funcionar porque yo moví aquí el... Ahí está. Es porque cambié de aplicación. Ahí sigue prendido. Entonces, ¿cómo hago para pararlo el motor? ¿Cómo hago para parar el motor? No le tomo. Sí. Aquí porque dejó de funcionar. Ahí está. Es que cuando yo cambio de una opción a otra, sí, ahí está funcionando el motor, ahí se ve que gira. Entonces, para pararlo yo debo resetearlo, el flip-flop, es decir, resetearlo es que la entrada R, si darle un valor 1, ¿cómo le doy un 1 a la entrada R? ¿Sí? Es oprimiendo este botón, porque si está normalmente cerrado, está conectado a tierra y al pulsarlo, durante una fracción de segundo, este R va a pasar a 1. ¿Sí? Y poner R en 1 es que la salida se limpie, se resete. Entonces al pulsarlo, mira, es pulsarlo y soltarlo, ¿no? Es como un pulso positivo, ¿no? Estaba en 0, lo volví a 1 y regresó a 0. ¿Sí? Es un pulso positivo. 0, ese es lo que hago yo. O sea, un switch normalmente cerrado, un NC, funciona con pulsos positivos. O sea, está abierto, se cierra durante una fracción de tiempo, durante este tiempo, y vuelve a 0. 0, 1, 0. Switch normalmente cerrado, tal como está conectado aquí, ¿no? Entonces, miren, la Q se volvió 0 y por eso ya dejó de circular corriente por aquí, la corriente es 0. Entonces, la corriente aquí en el transistor es 0 y por lo tanto el colector y el emisor se aíslan, se comporta como un switch abierto, ¿sí? Entra en estado de corte el transistor. Esta fuente de voltaje de 12 voltios no tiene tierra, está aislada, entonces no circula corriente por el motor y él se apaga. ¿Está claro? Bueno, aquí ya que estuve tratando de hacer lo mismo con el ejemplo que hice anteriormente, pero no con las compuertas, pero vamos a verlo con las compuertas también. Entonces, bueno, esperemos que hayan entendido. Voy a cerrar esto. ¿Dónde lo tengo el otro? A ver, está aquí. Este se llama circuito asíncrono. Miren, ahí está con las compuertas. Lo voy a hacer más grande.
Es el mismo circuito, pero aquí utilizando una compuerta OR y una compuerta AND. También tiene el start y el stop. ¿Sí? Es el mismo circuito. Entonces miren que tiene dos soluciones igualmente válidas. Entonces, sin impulsar ni start ni stop, la salida de la compuerta AND es 0, o sea, no hay corriente acá en el transistor, no funciona el motor. Miren que las entradas de la compuerta OR ambas son 0 y por lo tanto la salida es 0. Lo mismo la compuerta AND, a pesar de que uno de ellos es, mire, bueno, la diferencia con el anterior es este switch. Este es un switch normalmente abierto. Normalmente abierto significa que sus dos terminales, si no se lo pulsa, si no se pulsa, están abiertos. Es un switch abierto. Entonces, si está abierto, esto quiere decir que aquí esto está conectado, o esta entrada, la entrada, esta compuerta AND está conectada aquí a los 5 voltios, entonces, bueno, hay una resistencia que es para proteger, para que cuando yo lo cierre no se dañe la fuente. Entonces, llega un 1 lógico. Esta compuerta AND está esperando que esta otra entrada de la compuerta AND haya un 1 para que la salida sea 1. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces, ¿qué hacemos para inicializar? Entonces, lo que hacemos es oprimir este botón. En este momento que yo oprime el botón, le va a llegar un 1 aquí a la compuerta OR, ¿sí? Porque se conecta con los 5 voltios. Le va a llegar 5 voltios, un valor lógico 1. Y la compuerta OR responde con unos, la presencia de unos en sus entradas. Entonces, al momento de que oprima, ¿sí? Y lo suelto, ¿no? Miren, yo eso oprimo y suelto, ¿sí? Y ahí ya empieza a funcionar el motor. Y ese 1 se memoriza aquí, se mantiene ahí, este 1, porque hay una conexión entre la salida de la compuerta AND y la entrada de la compuerta OR. Ahí se mantiene. Y el motor funciona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago parar? Pues con el otro switch. Porque en el momento en que yo o sea, oprima este botón, le va a llegar un 0 a la compuerta AND y en ese momento debe apagarse. Se apaga. ¿Sí? Entonces, miren, aquí de paso entendemos cómo funcionan los switches también, ¿no? Son switches normalmente abiertos. Hay switches normalmente cerrados y otros normalmente abiertos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, entonces vamos a dejar de compartir aquí, vamos a seguir con las diapositivas. Bueno, ese era el circuito. Bueno, aquí vamos a hablar sobre algunos conceptos teóricos para continuar con esto de los circuitos secuenciales. Entonces vamos a clasificar los circuitos secuenciales de acuerdo al modo de operación. Y aquí vamos a meter el concepto de síncrono y asíncrono. Bueno, entonces clasificación de los circuitos. En síncronos, asíncronos. Bueno, veamos primero el síncrono. También se dice sincrónico, ¿no? Sincrónico o síncrono, como lo quieran llamar, es lo mismo, significa lo mismo. Lo mismo los asincrónicos, también podría decir, bueno, asincrónicos o asíncronos. Los síncronos son aquellos circuitos cuya operación es sincronizada exclusivamente por la acción de lo que se va a llamar un pulso de reloj o maestro, o CLK. En inglés, reloj es clock. Es muy común esta palabra, CLK, reloj. O sea, es una onda cuadrada. ¿Qué es un pulso de reloj? Es una onda cuadrada o rectangular también puede ser. Circuito asíncrono. Son aquellos circuitos cuya operación depende de las señales externas de entrada o de las salidas de otros circuitos. No existe una sincronización estricta de reloj. Las transiciones del sistema dependen de la frecuencia de eventos externos. Es como en el ejemplo anterior, no dependía solamente de unos switches, no existe una señal de reloj, no existe una onda cuadrada que diga cuándo hace la operación, cuándo cambian las salidas, ¿sí? Entonces esa es la diferencia de los asíncronos y de los síncronos.
Bueno, con los ejemplos que vamos más adelante va a quedar claro estos dos conceptos. Bueno, seguimos definiendo algunos conceptos. Bueno, ¿qué es una señal de reloj? Clock. En los sistemas síncronos, los tiempos exactos en que alguna salida puede cambiar de estado está determinada por lo que se va a llamar una señal de reloj, CLK. ¿Qué es una señal de reloj? Es una serie de pulsaciones de voltaje, ya sea en forma rectangular o cuadrada. Sí, ahí tenemos diagrama. ¿Qué hay de especial en una señal de reloj? Podemos ver, pues son señales que varían en el tiempo a una frecuencia determinada, y podemos ver unas cosas que, digamos, unos elementos que aparecen en una señal de onda cuadrada que son importantísimas, que es cuando la señal pasa de 0 a 1 o de 1 a 0, se llaman transiciones. Entonces existen dos tipos de transiciones, que la una se va a llamar transición por pendiente positiva, es decir, cuando la señal pasa de 0 a 1, ¿sí? Si una señal está pasando de 0 a 1, esa transición se va a llamar TPP, transición por pendiente positiva, ¿sí? O sea, la señal va de 0 a 1. Y existe la otra que es cuando pasa de 1 a 0, que se va a llamar la TPPN o transición por pendiente negativa. Este es un diagrama en función del tiempo. Aquí hablamos de una señal rectangular y aquí, por ejemplo, más o menos una onda cuadrada. Eso de cómo se define una señal cuadrada o rectangular lo vamos a ver más adelante. Pero saquemos como conclusiones que existen en una señal de reloj esos dos elementos. Bueno, también a veces algunos autores hablan de este tiempo de aquí, ¿no? El tiempo que dura el pulso. A veces algunos flip-flops funcionan por flancos. Estos también se denominan flancos. Las transiciones flancos. No se les parezca raro cuando oigan este término, esta palabra, flancos. Entonces existen dos flancos, flanco de subida o flanco de bajada. Y algunos autores hablan de nivel, este sería el nivel. O sea, cuando a veces hay flip-flops que funcionan por nivel, o sea, cuando están en el estado alto. Porque aquí en estas definiciones, en estos conceptos, no habla de cuánto dura este estado, ¿no? Aquí solamente me interesa es que algo suba o algo baje, porque esa señal puede ser algo así, muy estrecho, o puede ser muy ancho, ¿no? ¿Sí? Este tiempo en que dura el pulso. Pero por ahora solo nos interesa este concepto, que en una onda cuadrada hay dos estados. Uno, cuando sube de 0 a 1, se llama TPP, transición por pendiente positiva, y la otra TPN, transición por pendiente negativa. Entonces los flip-flops, los circuitos secuenciales, la gran mayoría funcionan con alguna de estas dos opciones. O sea, cuando la señal de reloj pasa de 0 a 1, otros cuando la señal de reloj pasa de 1 a 0. ¿Sí? O flanco de subida o flanco de bajada. Bueno, entonces que quede ese concepto por ahí. Seguimos, bueno, transición por pendiente positiva es cuando el reloj pasa de 0 a 1 y negativa cuando pasa de 1 a 0. Bueno, entonces vamos a ver que en general los flip-flops que uno consigue, digamos, cuando uno va a diseñar circuitos con flip-flops que vienen ya en el mercado, ya compra tecnología TTL o CMOS, circuitos integrados que hacen el papel de ser flip-flop, todos estos vienen ya sincronizados por reloj. Eso va a significar que el reloj es el que va a decir cuándo, el tiempo, cuándo se va a ocurrir la operación para el diseño del flip-flop. Hay varios tipos de flip-flop. Ahora vamos adelante, vamos a ver qué tipos de flip-flop hay. Características comunes. Entonces aquí tenemos, bueno, en la simbología, cuando ustedes vean un diagrama, tenemos dos diagramas que es importante que las diferenciamos. Entonces, por ejemplo, mire, aquí tenemos un flip-flop que donde tiene sus dos salidas, Q y Q negada, como todo flip-flop. Y aquí están las entradas de control que pueden ser R o S, bueno, depende del flip-flop. Hay otros que van a ser, hay varios tipos de flip-flop. Vamos a ver que hay otro que se llama JK. Este puede ser el papel
de J o de K, bueno, de varios flip-flops. Pero entonces tienen eso, unas entradas que llaman entradas de control y la señal de reloj, que es también como una otra entrada, pero la señal de reloj, como vamos a ver, no va a participar en las ecuaciones, solamente va a decir cuándo ocurre algo, cuándo las salidas Q negado cambian. Es como el que lleva el ritmo al cual este dispositivo secuencial funciona. Y existen dos tipos, ¿no? Entonces, una que se va a llamar CLK activada por PPP, que es transición por pendiente positiva, y en la figura, en el símbolo aparece así, con un triangulito. Este triangulito me indica que allí, en ese punto, se va a conectar la señal de reloj. Y como esta es con transición por pendiente positiva, a diferencia de la otra que es negativa, existe una burbujita, ¿no? Entonces, para que lo diferencien. En un diagrama, si ven la bolita, quiere decir que ese flip-flop está trabajando con transición con pendiente negativa, es decir, cuando la señal de reloj pasa de 1 a 0. ¿Sí? Bueno, entonces eso es conceptos que uno debe tener para... Bueno, una entrada de reloj CLK disparada por TPP o TPN se dicen disparadas por flanco de subida o de bajada, lo que habíamos dicho anteriormente. Las entradas síncronas o sincrónicas de control se definen el estado al cual irá la salida. Entonces, esta frase es importante. O sea, estas entradas de control me van a decidir hacia dónde va a evolucionar la salida, ¿sí? Hacia qué valor, a 0, 1, o sea, a hacerse ceros o resetearse ¿sí? O volverse unos. Y las entradas... Es decir, las entradas de control definen el cual estado va a ser el siguiente. Y las entradas de reloj definen el cuándo, o sea, definen cuándo ocurre eso, cuándo cambian las entradas, las salidas. Cuándo cambian las salidas, ¿quién lo define? Las entradas de reloj. Las entradas de control definen el estado al cual va a evolucionar, ¿sí? Depende del tipo de flip-flop o circuito secuencial. Listo, bueno, entonces que quede claro esa idea, ¿no? Ya con los ejemplos que vamos a ver, ya esos conceptos cada vez se van afianzando. Entonces, vamos a ver tipos de flip-flop sincronizados por reloj. Ahí existen varios. ¿Ven? Estos dos, este primero ya lo vimos, se llama el set reset, que existen dos tipos, uno con compuertas NAND, perdón, y la otra con compuertas NOR. Esto se llama así, flip-flop tipo RS. Hay otro que se llama el JK, que este es como el universal de los flip-flop. Así como en las compuertas lógicas existían las compuertas NAND o las compuertas NOR que se llamaban las compuertas universales. Hablando de flip-flop, existen el flip-flop universal que es este, JK, porque con este JK, donde J hace como el papel de R, o sea, resetear. Bueno, a ver, tengo una duda ahí, si es al revés. Bueno, ahora me parece que es al revés, que J hace el papel de S y K hace el papel de R. Es decir, este tipo de flip-flop JK es el flip-flop universal. O sea, ¿qué significa eso? Que todos estos flip-flop, el JK, que se llama data o delay o para transmitir datos, o este MS, master slave, o este último T, toggle, utilizado para hacer contadores. Estos 5 tipos de flip-flop, cualquiera de ellos se los puede hacer con los JK. O sea, el JK es como el flip-flop universal. O sea, yo puedo hacer un flip-flop, conteniendo flip-flop JK, puedo hacer un MS, un D, un T o un RS. ¿Listo? Bueno, entonces esos son los que vamos a estudiar. En los circuitos secuenciales temporizados, la operación está determinada exclusivamente por la acción de los pulsos del reloj. O sea, en la mayoría de los circuitos que uno consigue, siempre van a existir una entrada que va a ser la entrada, que se va a llamar la entrada de reloj, o sea, la entrada de una señal de onda cuadrada, que es la que va a decir en qué momento, en qué instante las salidas cambian. Bueno.
Aquí vamos a hacer un flip-flop RS con un reloj con transición por pendiente positiva. Miren este. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo metemos ahora el reloj? Miren. Entonces se necesita, porque aquí a la derecha ya tenemos, esto ya lo conocemos, ya sabemos que este es un flip-flop. Este es un flip-flop tipo, este es con puertas NOR, ¿no? Bueno, aquí la figura no está muy buena, pero son dos compuertas NOR. Esto es con puertas NOR. Y esto constituye un flip-flop básico de RS. Pero para poderle entrar, colocar el reloj, ¿a dónde lo colocamos? Entonces miren la forma que se ha hecho. Se han colocado, bueno, no es única forma, ¿no? Se llama circuito conductor de pulsos. Se colocan dos compuertas AND. También se pueden utilizar compuertas NAND, pero la respuesta es diferente. Aquí hemos colocado dos compuertas AND donde cada una de las entradas de esas compuertas AND, vamos a meter la señal de reloj. ¿Sí? Y las otras dos entradas que sobran son compuertas de dos entradas, son compuertas AND de dos entradas. La una me va a servir para el reset y la otra para el set. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo funcionaría eso. Y vamos a tratar de llenar esta tabla de verdad. Aunque ya sabemos que ya estaríamos en capacidad de llenar esta tabla de verdad. Aquí miren que este circuito tiene tres entradas. Una es el valor que Q tenía a la salida antes de hacer el cambio y dos entradas, R y S, o S y R, como la quieran llamar. Y una sola salida. Bueno, pues tendría dos salidas, pero solamente vamos a hablar de Q, ¿no? Porque aquí tendríamos la Q negada. Pero hablar de Q negado es negar la entrada Q. Entonces es un circuito que tiene tres entradas, donde una de las salidas forma parte de la entrada. Aquí no aparecería el reloj. ¿Por qué no aparece? Porque es una entrada también, pero como es una transición por pendiente positiva, se va a entender que cuando está esto en cero, o sea, cuando pasa de cero, está en cero, no hace nada. Inclusive porque si tenemos ceros aquí en las entradas, cero aquí, pues un pulso que va a pasar de 0 a 1 regresa a 0. En 0 con puertas NAND no dejan pasar las entradas. ¿Sí? Aquí las salidas de ambas va a ser 0. Entonces no tiene sentido de hablar que cuando esto vale 0. ¿Sí? Este es un pulso. Un pulso es 0, 1, 0. Transición por pendiente positiva. Es decir, va a funcionar cuando el reloj haya pasado de 0 a 1. Entonces aquí lo vamos a dejar en 1, ambas entradas en 1 para que esté disponible para ver si esta entrada R o S va a pasar a la salida. Entonces vamos a tratar de llenar esta salida, esta tabla. ¿Cómo lo haríamos? A ver. Entonces comencemos. A ver, ya de paso pues repasamos lo que es el concepto de un flip-flop básico con puertas NOR, aunque este ya lo hicimos. Inclusive ya tenemos la ecuación, ya sabemos cómo va a responder. Entonces vamos a inicializar, dice que Q debe estar en 0. Entonces aquí vamos a poner un 0. ¿Está claro? Y vamos a ver a qué va a evolucionar. Pues vamos a poner una flechita aquí. Entonces Q va a estar en 0. Aquí lo que dice la tabla, Q0. Y vamos a poner ceros aquí en las entradas. 0, 0. El hecho de haber ceros aquí en las entradas, como esta es una compuerta AND, esto es AND. Entonces aquí, ¿cuánto va a ser las salidas? Ya sabemos que aquí hay un 1, ¿no? Vamos a entender que ya se hizo la transición, pasó de 0 a 1, por eso esto no va a cambiar. Siempre estos unos van a estar ahí. Porque poner ceros aquí nunca va a pasar la señal, ¿no? Entonces vamos a ver si aquí, estos dos ceros de aquí, ¿qué me hacen? ¿No? Que estas dos salidas también sean ceros, ¿no?
Y ya sabemos en un flip-flop hecho con compuertas NOR que 00 es el estado que memoriza, que mantiene eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver si este 0 se mantiene ahí. Entonces, bueno, ya tenemos ceros, los dos ceros allí. Entonces, este 0 de aquí, de Q, pasa aquí. 0 más 0 es 0, pero como es una compuerta NOR, aquí me queda un 1. Y este 1 pasa aquí, 1 más 0 me da 1, pero invertido me da 0. Mira, o sea que sigue en 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor vamos a llenar aquí? 0. Mantiene ese estado. ¿Está claro? O sea, este es el estado que memoriza. Si quieren, aquí podemos escribir memoriza. Y ese estado se va a mantener ahí por siempre. Bueno, vamos a la siguiente. Ya hicimos esta, vamos con esta. O sea, seguimos con el 0. Vamos a ver a dónde evoluciona este. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tenemos este 0 y aquí vamos a cambiar ahora el S. Vamos a cambiar el R, ¿no? El R lo vamos a poner en 1. Entonces vamos a borrar este. Bueno, y estos. Y vamos a ver qué pasa aquí. Entonces voy a poner un 1 en R. ¿Sí? Como aquí hay un 1, 1 por 1 compuerta me da ¿cuánto? Me da un 1. Aquí 1 por 0 me da 0. Este estado, mire, aquí lo que hizo es pasar esta R, este 1 de la R lo pasó aquí. Y esto es un flip-flop básico RS con compuertas NOR. Ya sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Sí? Estamos metiendo un 1, o sea, estamos metiendo un pulso positivo al R. Entonces, ya debíamos de saber qué va a ocurrir, pero analicémoslo a ver qué va a ocurrir, a ver qué es lo que va a pasar. ¿A qué valor va a tomar Q? Eso lo va a resetear. ¿Sí? Va a resetear, vamos a ver si es cierto. Bueno, ya sabemos, este 1 de aquí, ya sabemos que una compuerta NOR responde con ceros la presencia de unos en sus entradas. Aquí hay un 1 en las entradas, entonces sigue en 0. Y aquí, o sea, es reseteó. Pues estaba reseteado, pero pues yo le puse un 1 en el reset, pues sigue ahí en 0. Entonces aquí sigue un 0. 0 más 0 es 1, pero como es una compuerta, sigue en 1. O sea, este pasó a 1. Bueno, o sigue en 1, pues estaba en 1, sigue en 1. ¿Está claro? Listo. Bueno, ¿cuál sigue ahora? O sea, aquí el valor es 0. ¿Sí? Es lo que se llama reset o limpia, como quieran llamarlo. Limpia la salida, limpia, si quieren. O reset, como lo quieran. Bueno, entonces yo tengo un 0, mire, este 0 es, la entrada está en 0, entonces voy a analizar esto ahora. Es decir, voy a poner ahora un 1 en S y dejar R en 0. Y vamos a ver a qué evoluciona. Entonces, bueno, entonces aquí voy a borrar, ¿qué borro? Borro este. Voy a poner un 1 en ese, ¿no? Borro esto. Entonces voy a escribir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo el 0 en Q. Entonces voy a poner un 1 aquí, un 1 y aquí va a estar en 0. Voy a ver qué pasa con Q. Bueno, miren que el hecho de poner un 1 en el set, ya sabemos que esto está en 1 también. Este 1 pasa aquí, ¿no? 1 por 1 es 1 y este, como hay un 0 acá en el resto aquí. Miren que este 1 pasó aquí, es como si el set lo hubiera puesto acá, ¿no? El set. Ya sabemos que es un flip-flop tipo RS con compuertas NOR, colocar un S en
colocar un pulso positivo, también lo podemos ver, porque estaba en 0, pasó a 1, ya sabemos a qué va a pasar con 1. ¿Qué valor esperamos que nos dé aquí? Sería 1. Un 1, vamos a ver si es cierto. Entonces ya aquí lo podemos ver. Mire, este 1 de aquí, este 1 en S, hace de que este Q inmediatamente a un 1, como es una compuerta NOR, las compuertas NOR responden con ceros la presencia de unos en sus entradas. Entonces aquí va a pasar a 0, este 0 pasa acá, 0 más 0 es 0, pero como es una compuerta NOR, esto pasa a 1. ¿Sí? ¿Sí? Es el estado del que evoluciona. Entonces aquí ya llenamos con 1. Esto es lo que se llama setear, o colocar un 1 en la salida, setear. Bueno, ahora sí tengo un 1 aquí, pero el problema es que acá tengo un 0, entonces me voy a saltar por ahora, me voy a saltar este, no lo voy a hacer por ahora. Voy a pasar aquí a este estado, voy a analizar este estado, porque aquí ya tengo un 1, ¿no? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces borremos lo que tenga que borrar y vamos a ver a qué va a evolucionar esto. Vamos a ver a qué va a evolucionar cuando yo tenga S y R en ceros. Voy a analizar este caso. Digo, repito, este de aquí lo dejo pendiente porque yo tengo aquí en Q, tengo es un 1, no tengo un 0. Bueno, entonces voy a borrar esto. Bueno. Listo, entonces voy a poner ceros en R. Aquí voy a poner un 0 y aquí voy a poner un 0. Ya sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Ya sabemos qué va a ocurrir. Bueno, ceros en las entradas de compuertas AND, ya sabemos que esto se pone en 0. Pasan los ceros. ¿Sí? 0 por 0 da 0. Y 0, 0 es el estado en donde el flip-flop memoriza, ¿no? Mantiene ese estado. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué decimos aquí? Como aquí había un 1, ¿no? Aquí había un 1. Este 1 de aquí. Aquí tenemos este 1. Tenemos este 1 pasa aquí. 1 por más 0 da 1, pero como es una compuerta o responde con ceros la presencia de unos en sus entradas, entonces aquí vamos 0. 1 más 0 da 1, pero es una compuerta invertida, da 0. Este 0 va aquí. 0 más 0 da 0, invertido da 1, se mantiene este estado. Se evoluciona a 1. Es el que memoriza. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver ahora a qué evoluciona. Tenemos 1 aquí en la entrada, en la salida. Podemos seguir con este. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿ahora qué necesito hacer? Poner un 0 en S y un 1 en R. Entonces vamos a borrar esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo el 1 ahí, ¿no? 0 en S, 0 en S. 1 en R. Mire, el colocar 1 en R, ya sabemos como aquí siempre va a estar el 1. Este 1 pasa aquí y acá queda en 0. ¿Sí? Y ya sabemos que esto es una compuerta OR. Bueno, y de paso, pues por la definición de flip-flop básico hecho con compuertas NOR, una compuerta OR responde con ceros en sus
salidas cuando la presencia de unos. Entonces aquí esto va a pasar a 0. ¿Sí? Entonces este 0 de aquí pues pasa acá. 0 más 0 da 0 negado a 1. Este evoluciona a 1. ¿Listo? O sea, lo que hace esto es colocar un 1 en R, es limpiar o resetear. ¿Sí? Ahora que ya tengo este 0 aquí en Q, podemos volver a este que nos lo saltamos. ¿Estamos? Entonces vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí uno. Ya tengo un 0 en Q. Se puede poder llenar esto. ¿Y qué pasa cuando yo pongo unos en ambas entradas? Aquí. Voy a llenar esto. S y R en unos. ¿Qué decíamos que ocurría cuando un flip-flop básico hecho con compuertas NOR? ¿Se acuerdan? Si yo pongo unos aquí. Miren, pues, ¿qué era lo que hacía? Un flip-flop básico hecho con compuertas NOR. ¿Que era un estado qué? Inválido. Inválido, sí, porque miren, unos aquí, estos unos pasan, ambos unos pasan. Y ya sabemos que son compuertas NOR, 1, 1 hace que mis salidas se vuelvan ambas 0, ¿no? Ambas 0. Tanto Q como Q negado van a ser ceros, ¿sí? O sea, ese estado no debe permitirse. Es un estado, este estado no válido. 0 ceros en ambas salidas de una compuerta, de un flip-flop no deben estar iguales, ¿sí? 0, 0 no debe estar. Entonces, eso aquí es un estado que se llama inválido, o X lo podemos llamar, que no debe darse, no válido. Bueno, y de paso, miremos que hay otro, ¿no? Acá, el último, vean. De paso, si quieren de una vez, podemos poner una X aquí. Es un estado no válido. Nos faltaría este. Es decir, que cuando Q está en 1, y bueno, aquí ya podríamos adivinar cuál es, ¿no? Si Q está en 1 y lo que hemos colocado aquí, S está en 1 y R en 0, ya sabemos qué es lo que hacen. Este estado, ¿a qué me llevaría la salida? ¿Qué es lo que va a hacer? Colocar un pulso positivo en el S, ¿qué es lo que hace? Sin necesidad de analizarlo acá. Estaba en 0, digamos, pasó a 1 y estoy mandando un pulso positivo al S. Setear, 1, 1. ¿Ves? Y esa sería la tabla. ¿Sí? Entonces ya tenemos 0, X, 1, X, 1, 0, 1, X. ¿Sí? Aquí es donde memoriza, aquí es donde limpia, aquí es donde setea. Aquí es estado no válido. Este es el que memoriza otra vez. 0, 0 es el que memoriza de aquí y aquí. Y los estados no válidos son estos, dos últimos. Este es el que limpia también, mira, limpia, resetea. Y este es el que setea. La salida 1. ¿Listo? Entonces, miren, ahí está el análisis, pero ahora le hemos incluido, porque lo analizamos en lo que se llamaba la señal de reloj, o sea, es un flip-flop sincrónico, ¿sí? La entrada de reloj dices cuándo hace esto, ¿no? Cuándo limpia, cuándo setea, cuándo el estado es no válido, etc. ¿Sí? Cuando la señal de reloj pasa de 0 a 1. ¿Sí? Porque si está en 0, estando, digamos, el pulso, la señal de reloj se mantiene en 0, pues las salidas siempre se van a mantener, estas salidas siempre van a estar 0 y no va a pasar nada. Aquí no va a ocurrir nada porque el estado que tenían se va a quedar allí. Si la salida estaba en 1, se va a mantener en 1. Si estaba en 0, se va a mantener en 0 porque 0, 0 es el estado que memoriza. ¿Sí? Por eso
El análisis se lo hizo es cuando la señal de reloj estaba en 1, ¿no? Cuando hizo la transición, pasó de 0 a 1. Entonces, la señal de reloj no entra en las ecuaciones. Es el que decide en qué momento, en qué instante las salidas cambian. Esa es la característica de un circuito sincrónico que tiene una entrada de reloj. Por eso el análisis se lo hace en ese momento, ¿sí? Cuando la señal de reloj hace, qué momento hace ya el cambio. ¿Listo? Bueno, entonces esperemos que hayan entendido y seguimos. Bueno, ahí está la señal. Bueno, de paso, puedo hacer el mapa acá, aunque ya lo hicimos en una clase de ayer. Ya sabemos, cero, llenamos en el mapa acá con ceros o unos o x. Ya lo hicimos ayer. Miren, la ecuación del mapa acá, hacemos el agrupamiento de unos, agrupamos estos 4, este uno de acá también lo podemos agrupar. Repito, esto ya lo hicimos ayer. Y la ecuación que me va a dar el estado Q en un tiempo t más 1, quiere decir que está dado por esta ecuación, ¿sí? Este agrupamiento me da S y estos otros dos me dan Q por R negado. Y aquí esta afirmación, la característica de los circuitos secuenciales, las salidas no solo depende de las entradas, sino también del valor que tenían las salidas en el momento anterior, ¿sí? Entonces miren, esta es una característica de los circuitos secuenciales. Está representado por estas ecuaciones. Y los diferentes tipos de flip-flop que vamos a ver tienen sus ecuaciones características. Y vamos a ver que siempre la salida va a depender también de... va a depender de la salida en el instante anterior. Bueno, aquí está, es una simulación. Veámosla rápidamente. Déjame compartir. Vamos a mirarlo en el circuito aquí. Aquí están las dos compuertas no, aquí está la entrada de reloj. La entrada de reloj hemos colocado un pulsador, o sea, digamos, es un pulsador, se puede decir, que toma los valores 0 y 1. R y S en este momento están en 0, entonces el valor que tenga... perdón, pero esto no estoy en el simulador. Perdón. El simulador es cocodrile, este. Ahí estoy en el simulador. ¿Qué es eso? Luego lo más grande. Mira, el estado que tiene las salidas, bueno, aquí vamos a comenzar con 0, 0. 0, 0 ahí. Es el estado de inicio. En este instante, por ejemplo, me dio que la salida Q está en 0. Entonces, bueno, esta es la señal de reloj. Miren que la señal de reloj es un pulso positivo, ¿no? O sea, es un pulso que comienza en 0, va a 1 y regresa en 0. Pero aquí, pues para poderlo ver, pues porque si yo coloco una señal de onda cuadrada, no voy a entender porque eso va a evolucionar muy rápido, no voy a entender. Entonces simplemente voy a poner un pulsador que en este momento está en 1, ¿sí? Porque si lo pongo en 0, miren qué pasa si lo pongo en 0, o sea, está en 0, no importa que yo haga acá, ¿no? No importa que mueva R o S, las salidas se van a mantener. ¿Por qué? Pues porque aquí están 0, 0, es el estado que se mantiene, es el estado de este flip-flop que está aquí, ¿no? Este es el flip-flop, miren. RS, hecho con compuertas NOR. Sí, 0, 0 es el estado que mantiene el valor que tenía antes, ¿eh? Independiente en este caso de la señal de reloj, como está en 0, ¿sí? No ha pasado a 1, está en 0. Entonces no importa qué valor yo le dé a R y a S, entonces ese valor se mantiene, ¿sí?
importa aquí. No evoluciona, no cambia. Es lo que hay que entender, que la señal de reloj es la que dice cuándo, qué momento cambian las salidas. Entonces por eso la pongo en 1, ¿sí? Para ver qué va a pasar con R y S, y qué va a pasar con Q y Q negado cuando yo active R o S. Listo, entonces en este momento aquí está el flip-flop. El flip-flop está en reset, está limpio, está en 0 el Q. Yo solamente me voy a referir a Q en este momento. Q negado, pues va a ser lo inverso. Entonces en este momento me interesaría, por ejemplo, que setearlo o resetearlo. Como está reseteado, me interesaría setearlo, o sea, colocar 1 en S. Entonces, en el momento en que yo pulse a 1, esto debe pasar a ponerlo en 1, entonces un pulso positivo debe cambiar Q a 1. ¿sí? Y ahí se mantiene, se mantiene. ¿sí? Porque al regresar a 0, ese es donde memoriza y ahí lo dejo. ¿sí? Ya no interviene. Listo, vea. Entonces ahora, ¿cómo hago para resetearlo? Pues dejar S en 0 y actuar sobre R. ¿sí? Meter un 0, 1, 1 en R. Entonces, al meter 1 en R ya me va a resetear o a limpiar la salida Q. Y ahí se mantiene. ¿sí? Listo, eso es. El estado que no debo evitar es de que ambos estén en 1. 1 y 1 aquí. Que en este caso la salida ambas son 0. Que ese es el estado que debo evitar porque no se cumple la condición que las salidas Q y Q negadas deben estar complementadas. ¿Listo? Esa es la simulación que se puede entender aquí con Cocodrilo. Bueno, entonces voy a dejar de compartir aquí y seguimos con las diapositivas. Bueno, ¿dónde estábamos? Ahí no, ¿dónde estábamos? Se me perdió. Bueno, esto es lo que vimos. Ahora, Entonces seguimos con flip-flop sincronizados por reloj. El flip-flop RS NOR sincronizado por reloj que responde a la transición por pendiente positivo de pulso del reloj. En los diagramas ya habíamos dicho de que hay que incluir la entrada de reloj, ¿no? Si es por pendiente positiva es un triangulito, aquí está dibujado con rojo. No tiene la bolita. ¿sí? Y su salida es Q negado. Bueno, la tabla de verdad la podemos incluir la señal de reloj en ese sentido, ¿no? Que cuando la señal de reloj va para arriba, o sea, va de 0 a 1, o sea, una flecha hacia arriba, hace lo que debe hacer, ¿no? Cuando está en 0, pues no ha hecho la transición o está en bajada, digamos, tampoco trabaja, no funciona el flip-flop, no hace el cambio. Entonces, por eso se incluye la flechita hacia arriba. Ya sabemos cuáles serían las salidas aquí. 0, 0 es el estado en que memoriza, ¿sí? Que cambia, no cambia. O sea, el estado que tenía Q antes sigue. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy metiendo un 1 en S, ¿sí? Dejando R en 0. Y que la señal de reloj vaya hacia arriba, o sea, transición por pendiente positiva. Entonces, en ese momento que yo meta un 1 en S, en la salida Q, ¿qué va a pasar? ¿Qué valor va a haber aquí? Ya debemos irnos aprendiendo estas tablas de verdad, ¿no? Los flip-flops. ¿Qué valor va a haber aquí? ¿0 o 1? ¿O memoriza o qué hace? Alguien que responda. ¿Si están allí o no? ¿Se fueron? ¿Qué valor va a tomar Q cuando yo pongo S en 1?
dejando R en 0. Y la señal de reloj va de 0 a 1. ¿Ah? Es 0, profe. ¿Seguro? ¿Qué estoy haciéndole? ¿Qué le estoy diciéndole al flip-flop cuando pongo S en 1? Dejando R en 0. Lo cité. Lo setea, setear. Recuerden, setear es que la salida se vuelva 1. Setear. ¿Y el otro? Sería 0. Pulso positivo. No sé por qué no lo entienden. Pulso positivo. Ya estaba en 0. Aquí está en 0. Pasa 1. Pulso positivo. 0 a 1. Entonces, pulso positivo aquí en el... Estando este en 0, lo que hace que la salida se me vuelva 1. 1. Ahora acá es el contrario, ¿no? Voy a mandar un pulso positivo, pero a R. Estaba en 0 y lo voy a poner a 1. Pero dejando S en 0. Es lo contrario de aquí. ¿Sí? Sí, a ver, yo creo que ya debemos ir teniendo, asimilando estos conceptos. No son difíciles. Al principio puede... Aquí lo he dejado este en 0 y estoy mandando un pulso positivo a R. Entonces, ¿qué es lo que hace? 0 a 1. ¿Qué va a ver aquí? Entonces estoy 0 a 1. 0. 0, estoy reseteando. Es reset. Reset. Este es set. Difícil escribir con esto. Y este último, es el estado ¿qué? No válido. No válido, que no debe evitarse. X. Eso es. Esa es la tabla de verdad. ¿Será que ya es difícil? La única, lo que es el sincrónico es que ahora existe esta entrada de reloj. Es la que decide cuándo se da estas salidas o hacia qué evoluciona, así, hacia memorizar, hacia setear o hacia resetear o a un estado no válido. Es esta entrada de reloj. Cuando esa entrada de reloj ha pasado de 0 a 1. También existiría pues la otra, ¿no? La entrada transición por pendiente negativo, que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero ya va quedando claro esta tabla de verdad del flip-flop RS básico con entrada de reloj. Sí, yo creo que no haya problema. Setear es que la salida se vuelva 1. Resetear es que la salida Q, ¿no? Me estoy refiriendo siempre a Q. Setear es que la salida se vuelva 1, resetear es que salida Q se vuelva 0. Existe el estado que memorizas, en este caso para el flip-flop con puertas NOR, es cuando ambas entradas están en 0, ¿sí? Tanto S como R están en 0, ese es el estado que memoriza, que mantiene ese estado, en lo que tenía la salida antes, la va a mantener. Estaba en 1, sigue en 1, estaba en 0, sigue en 0. Y existe este estado no válido, es que cuando ambas entradas R y S están en 1, ese es el estado que se debe evitar. El flip-flop no sabría qué hacer. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Bueno, ahí está. Bueno, aquí está la transición por pendiente negativa. La diferencia con la positiva es de que se da cuando la señal de reloj baja, ¿no? Baja de 1 a 0. Y la tabla de verdad sería ¿cambiaría? Pregunto. ¿Cambiaría la tabla de verdad? ¿Cambia o no cambia? ¿Qué dicen ustedes? Diría que no. No,
No, pues no cambia. ¿Qué va a cambiar? Pues si la señal de reloj simplemente dices cuándo hace las cosas que debe hacer el flip-flop. En este caso estamos hablando de un flip-flop RS hecho con compuertas NOR. Entonces las salidas deben ser las mismas, pero solo se da cuando la señal de reloj pues baja, ¿no? Entonces, uno cambia, ahí es donde setea, y ahí donde resetea y es la no válida, ¿sí? No va a cambiar. Bueno, a ver este ejemplo. Vamos a ver si lo entendimos. A ver, aquí tenemos unas señales, unas formas de onda para un flip-flop RS, o sea, con compuertas NOR, o sea, con pulsos positivos. Miren, los pulsos positivos van de 0. Y vamos a ver cómo va a evolucionar Q. ¿Sí? Condiciones iniciales de que Q vale 0. Entonces, y la transición es con pendiente positivo. Aquí ya se mete la señal de reloj. Esta es la señal de reloj. Y aparece, ¿no? Esta es la señal. Entonces, como es con transición con pendiente positiva, TPP, entonces solamente nos debemos fijar en qué puntos de la señal de reloj para ver cómo va a evolucionar Q. ¿En qué puntos? A, B, C, ¿en qué? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué puntos es importante ver qué valor tenían S y R para ver cómo va a evolucionar Q? ¿En dónde? ¿En A? ¿En dónde más? ¿En B sí? ¿O no? No. No, en A, Sí. pasa saltando uno, ¿no? A, Sí. C, E, en G y en I. Aquí es donde me interesa ver qué valores tienen S y R. Entonces, veamos cómo va a cambiar la salida en el tiempo de Q. Entonces, nos fijamos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vemos, aquí la señal de reloj, nos vamos por esta señal punteada y veamos qué es lo que está diciendo, qué es lo que le está llegando. Miren que S y R están en 0, entonces el estado que tenía se mantiene, pues aquí va a estar. Pero en este punto A no hay nada. Dice, ¿qué le está diciendo a la señal de reloj? Digo, ¿qué le está diciendo, perdón, al flip-flop en ese instante, en el punto A? Si Q estaba en 0, ¿qué va a pasar con la señal? Sigue, pasa 1, no pasa nada, ¿qué ocurre? ¿No? Aquí en el punto A, bueno, podría ser unas líneas punteadas aquí. 0, 0 es el estado que queda para un flip-flop tipo RS. Mantiene, ¿no? Mantiene, entonces vamos a mantener. ¿Hasta dónde? Hasta donde haya otro punto donde la señal de reloj pasa de 0 a 1. O sea, aquí, bueno, voy a hacer con líneas rectas, o sea, aquí. Hasta aquí, a este instante, y aquí. ¿Aquí qué va a pasar? En C. Miren, entonces me voy hacia arriba, me está pidiendo que haga, al flip-flop que le está pidiendo que haga esta señal S. Que lo sete, ¿no? Lo seté, es decir, que suba a 1. Paso 1. A 1. ¿Sí? ¿A dónde debo fijarme otra vez? Bueno, entonces se va a mantener, sigue. ¿Hasta dónde? Aquí me voy a parar, en este punto, ¿sí? Aquí en E. La señal de reloj mira hacia arriba y ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está pidiendo al flip-flop que haga? Es un pulso positivo, miren. Si aquí vale... Lo resete. Eso, Pasas. aquí vale 1 y aquí vale 0. ¿Sí? S vale 0, R vale 1, entonces le está diciendo que lo resete, que lo baje. Y sigo por acá.
Voy a fijar aquí en G. En G, ¿qué está diciendo? Ahí se mantiene. Ah, no, mentira, no. Pero, hay un seteo. Exacto, o sea, aquí le está diciéndole al flip-flop que se setee, ¿sí? Que pase a 1. ¿Sí? Y voy a fijarme en I. ¿Qué va a pasar en I? Si yo debo fijarme en los puntos de la señal de reloj donde está pasando, está cambiando, 0 a 1, transición por pendiente positiva. ¿Qué me está diciendo? Otra vez no seteado. Que setee, ¿no? Otra vez. O sea que, pero como él está en Sí, 1, está, se mantiene. entonces se mantiene. Como no hay más 6. ¿Sí ven? Esa es la forma que evoluciona Q con las entradas S y R y con la señal de reloj. La señal de reloj dice cuándo debe hacer las cosas, cuándo, en qué instante. Y las entradas de control S y R dicen hacia dónde evoluciona. ¿Sí? Esa es la característica de los circuitos secuenciales, que tienen una señal de reloj. Por ejemplo, un computador tiene eso, ¿no? Un computador tiene, internamente tiene la señal de reloj, viene representada por un circuito que está oscilando a frecuencias muy grandísimas. Ahora se habla de gigahertz, ¿no? Sí, de gigahertz, ese es el que le llega al microprocesador. Y ahora se habla de cuánto, de 10, 2, 4, 10 gigahertz. Tanto en cualquier sistema, en un celular también tiene es un circuito que está cambiando. Es una señal de onda cuadrada que es la que dice cuándo haga las cosas. Entre mayor sea ese reloj, pues es que el sistema responde más rápido. Bueno, eso es. Como ya el tiempo se nos acabó, voy a dejarles el siguiente ejemplo para que ustedes lo hagan ustedes en la casa. Bueno, no sigue un ejemplo. A ver, circuitería. A ver, traten de entender a ver. Miren, aquí hay una diferencia con el anterior. Que aquí estamos utilizando solo con puertas NAND. Quiero que lo analicen en su casa, lo entiendan, a ver cómo sería la tabla de verdad de ese circuito. Ahora estamos utilizando no con puertas AND, sino NAND. Ahora tenemos un circuito que se llama el conductor de pulsos, o sea, el que me decide cuándo ese flip-flop va a funcionar. Entonces, hagan la tabla de verdad, a ver, para mañana, a ver cómo les va. ¿Sí? Así mismo como hicimos el anterior, a ver. O sea, hay que suponer pues el valor, o sea, Q se va a tener 3 entradas, ¿está bien? Q, su N, S y R. Y la salida va a ser Q sub N más 1. Vamos a hacer la tabla de verdad de ese circuito. A ver, para si lo entendí. Hay que tener cuidado que ahora son compuertas NAND, ¿no? No son compuertas AND. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dejar allí a ver si vamos metiéndonos en este cuento. Hay que tener más cuidado, ¿no? Que en este caso de circuitos secuenciales. No son así tan simples como los anteriores, de los circuitos combinatorios. Bueno, entonces vamos a terminar allí. Y si hay preguntas, Profe, de pronto puede procurar